TV Bautista Online presenta Senderos de Edificación con Cristina Gumbs. Saludos a nuestros televidentes de TV Bautista Online. Bienvenidos a su programa Senderos que Edifican. Un sendero maravilloso debido a lo que allí sucedió es el sendero de Emaús, donde dos de los discípulos del Señor Jesús caminaron con él una vez que el Señor Jesús hubo resucitado. Los discípulos estaban tristes por la muerte de Jesús y discutían entre sí sobre los acontecimientos que habían tomado lugar en Jerusalén del Señor Jesús, su crucifixión y su muerte. Jesús se les acercó y caminó con ellos. Jesús les explica el Antiguo Testamento y lo que enseñaban las Escrituras sobre él. Los discípulos le pidieron que se quedara con ellos y durante la cena, cuando Jesús partió el pan, los discípulos se dieron cuenta de que era él, que era el Señor Jesucristo. Antes no se habían percatado de quién era él, ya que sus ojos estaban velados mientras hablaban con él. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24:16. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que éstas decían de él. Bienvenidos a otro sendero en el día de hoy, donde lo que el Antiguo Testamento dice del Señor Jesucristo emerge en el mundo de hoy como una verdad fundamental de una vida, una familia o una nación. En los senderos que hemos caminado hemos encontrado temas como la Biblia, la revelación de Dios como Dios trino, Dios como el creador del universo, la creación del primer hombre Adán y la primera mujer Eva, la creación de Satanás, la caída de Adán y Eva, las consecuencias del pecado, la justicia de Dios, Abraham, Caín, Abel, José, y hemos estado caminando en algunos de los senderos por el desierto, con Israel en el Sinaí. Hoy vamos a continuar descubriendo en este sendero acerca de los mandamientos de la ley de Dios que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Cuántos mandamientos de la ley de Dios guardas? Es una pregunta que hemos venido haciendo. ¿Cuántos guardas desde que eres salvo? ¿Cuántos guardabas cuando no eras salvo? Santiago 2:10 nos da otra vez una explicación acerca de la importancia de la perfección de la ley de Dios y del estándar de Dios en cuanto a cumplir estos mandamientos. Santiago nos dice en versículo 10, capítulo 2, que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Entonces Dios revela en su palabra que el estándar que Él pide de nosotros es santidad, como Él es 3 veces santo, 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 7 veces al día, 24 horas. Y a través del estudio de los mandamientos de la ley de Dios nos damos cuenta de que el hombre no puede ser salvo por sí mismo, que el estándar de Dios no puede ser alcanzado por el hombre y que la ley de Dios es un ayo que nos lleva a Cristo. Romanos 3:23 nos dice de la siguiente manera: todos pecaron y están destituidos de la ley, de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la ley de Dios. También podemos leer en Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Vemos pues así la esperanza, una esperanza que Dios
nos da a través de las escrituras en que sí hubo alguien que cumplió la ley, sí hubo alguien que cumplió todos los mandamientos, el Señor de la ley, el mismo Dios se hizo carne y vino y murió como un cordero, de cual el Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Entonces, ¿por qué Dios da esta ley a Moisés? La ley es solo un espejo para cada uno de nosotros, la cual nos muestra nuestra pecaminosidad, pero que no nos puede limpiar ni santificar de nuestros pecados. Porque, como dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es este el propósito de la ley de Dios, un espejo para cada uno de nosotros que no nos podemos ni limpiar ni santificar de nuestros pecados ante la santidad de Dios. La ley pues nos revela nuestro pecado, la ley nos inhabilita para que sigas luchando, porque ¿para qué luchar por alcanzar una justificación que la Escritura ya nos muestra que no puede ser alcanzada por nuestros propios medios? El propósito de la ley de Dios es que el ser humano diga: no puedo, no está en mí, soy un pecador que necesita un Salvador. Y es allí donde se llena la Escritura, nos da tanta esperanza al revelar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De los mandamientos de la ley de Dios hemos visto ya el mandamiento de Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También vemos: no te harás imágenes para adorarlas de lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Hoy vamos a estar viendo este mandamiento. En el sendero de hoy aparece entonces el mandamiento: no codiciarás. La codicia fue el pecado de Satanás y también fue el pecado de Adán y Eva. Y este mandamiento pues se encuentra allí en Éxodo 20:17. Podemos, los que necesitan pues la referencia de este versículo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Santo remedio. No codiciarás ninguna de estas cosas. Continuando, decimos que la codicia fue el pecado de Satanás y también fue el pecado de Adán y Eva. La codicia o avaricia es el deseo desenfrenado de querer o anhelar más de lo que se tiene. Los romanos llamaban a la codicia o la avaricia la sed de querer más. Es no estar saciado y contento con lo que Dios nos da. Una persona avara no está contenta con lo que tiene, se queja y muestra su inconformidad. Este es un pecado interesante porque otra vez son esos pecados que no se ven. Para el que dice, se autojustifica como que no necesita Salvador. Yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no cometo fornicación. Pero ¿qué tal esos pecados como la lujuria o como este caso, ¿verdad? De codiciar. Es un pecado que está ahí y que solo Dios puede verlo y nosotros no podemos negarlo.
Eh, una persona avara, pues como dijimos, no está contenta con lo que tiene, se queja, muestra su inconformidad. Una persona avara es una persona que no da. Ay, 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 en Venezuela decimos pichirres. Las personas más codiciosas generalmente son las más pobres porque siempre andan deseando lo que nunca han tenido. El apóstol Pablo escribe a Timoteo que debemos estar y mostrar contentamiento en lo que el Señor nos da, sea mucho o sea poco. Vamos a leer primera de Timoteo, a ver dónde yo puse aquí a Timoteo, del capítulo 6, del 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 10. Y dice: Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También tenemos la referencia de Filipenses capítulo 4 del versículo 11 al 13. Dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo confiaba en Dios, definitivamente que sí. Con tantos desafíos y con tantas vicisitudes en el ministerio, pero Pablo estaba y fue enseñado por el mismo Dios. Pablo confiaba en Dios, en lo que el Señor le proveyera, fuera mucho o poco. Pablo sabía que Cristo le fortalecía para no alejarse de él en los placeres del mundo cuando tenía mucho y cuando no tenía nada. Cristo le fortalecía para que no se molestara ni se desanimara como lo hacía la nación de Israel. Muchas personas tienen siempre urgencia de ascender en este mundo. Miran sus logros y los comparan con los logros de los demás. La universidad. Las universidades se encuentran en todo el mundo a reventar y los institutos bíblicos cada día van en descenso. ¿Por qué? ¿Qué están buscando las personas a diario? ¿Buscan honrar a Dios o buscan subir el estatus? Hay personas que honran a Dios aunque tengan mucho dinero, propiedades y educación. Gracias a Dios por ellos. El que no viva para lo que tenga valor eterno, todo lo que haga eternamente será eternamente inútil y vano. Hay muchas personas que se endeudan uno con otro. Otros se endeudan con tarjetas de crédito y no viven con lo que Dios les provee y quieren siempre vivir con lo que en realidad no tienen. Tienen mal crédito por querer vivir de los demás para satisfacer su vida codiciosa y no son responsables con estar al día con lo que Dios pone en sus manos. Importantísimo. Hoy la sociedad nos presiona a querer más y a comprar más y por ende nos insta en ir en busca de más dinero. Toda codicia tiene que ver con el amor al dinero, porque de ahí vienen todos los problemas en este mundo, en las familias, etcétera.
La pregunta sería, ¿siempre has guardado o cumplido con este mandamiento todos los días? Podemos decir que no. Hay tantos desafíos que realmente esto de no codiciar es como ir contra naturaleza. Queremos más, deseamos más y nos cuesta mucho simplemente estar contentos con lo que tenemos. Y aprender a estar contentos es una gran ganancia. Estar contentos con lo que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro servicio al Señor. Dar gracias a Dios por todo. Solo Jesucristo nos puede justificar, porque ya nos vemos, ya nos damos cuenta que nos quedamos cortos ante la justicia de Dios, fallamos de una manera u otra. Y como seres humanos estamos perdidos. La ley nos condena. No tenemos ninguna justificación delante de Dios. La ley entonces viene a ser un ayo para llevarnos a Cristo. Cuando nos damos cuenta, uy, me quedo corto ante la ley de Dios. Soy codicioso, soy codiciosa. Señor, perdóname. Gálatas 3:24, podemos nosotros buscar acá esta referencia, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Es decir, recibir una justicia, recibir esa reconciliación con Dios y estar en su presencia sin temor, disfrutando de una santidad tal como la suya, no porque la hayamos ganado, sino porque nos ha sido atribuida en nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos estar ante la presencia de Dios. El ayo era el esclavo que llevaba a los niños en la cultura greco-romana a desarrollarse en diferentes oficios y a ser maduros. La ley es la única forma que Dios creó para que nos llevara a los pies de Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Para que una persona pueda ser salvada por el Mesías, primero tendrá que saber y entender que está perdida sin ninguna opción para ir al cielo por sus propias fuerzas. Solo una persona que entiende el propósito de la ley puede ser salva. La ley es el espejo que nos muestra, nos revela lo pecador y sucios que somos, pero que no nos puede limpiar nuestro pecado. Solo revela nuestro pecado. El único quien puede en realidad quitar el pecado nuestro, llevar la culpa por nuestro pecado. El único que lo logró, que el único que lo puede hacer por ser el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Quiero leer Marcos 2:17, que dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Así que la ley nos revela que somos pecadores y podemos entonces con toda libertad correr a los brazos de Jesús. La ley dice: haz esto, haz aquello. La gracia dice: está hecho. Es un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Jesucristo es el único que nos puede librar de la maldición de la ley. Jesús cumplió la ley por cada uno de los que han creído en Él como su único y suficiente Salvador. Y ahora Dios no nos inculpa de algún pecado porque el Señor Jesucristo nos hizo perfectos, irreprensibles y nos presenta delante de Dios totalmente perfectos y santos. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 22 nos dice: y a vosotros también, que en otro tiempo
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dios sabía que ninguna persona podía guardar a perfección la ley. Tan pronto la nación de Israel había dicho que iban a guardar y a cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, pero cuando Moisés se encontraba en la montaña del Sinaí, ellos estaban adorando un becerro de oro, diciendo que el ídolo del becerro de oro los había librado. Y esto se encuentra ahí en Éxodo 32, donde nosotros podemos ver que la nación de Israel incluso pensaron que podían lograrlo y se comprometieron a hacerlo. Pero vamos a ver qué dice la escritura en relación con esto. Éxodo 32, del 1 al 9. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del mandamiento que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Tan pronto se habían olvidado de Dios y de sus promesas al Creador, los mismos que habían dicho que iban a guardar toda la ley, aquí están olvidándose y volviéndose a los ídolos. Aún Aarón, el líder, adoró al becerro y llevó a la nación a adorar a otro Dios y no al Dios creador que había sido tan fiel con ellos. Entonces, solamente tenemos que recordar lo que nos dice la Escritura. Si llegas al punto en que puedes decir: necesito ser salvo, necesito al Salvador, no está en mí, me quedo corto, ya conoces que puedes confiar en Cristo y poner tu confianza en Él. Y para los que ya hemos creído y hemos caminado con Dios, solo recordar que comenzamos este caminar por fe y podemos continuar por fe cada día, sabiendo que el Señor nos ayuda. Como dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él es poderoso, siendo que nos llamó para guardarnos sin caída y presentarnos con gozo delante del Padre. Entonces, vamos a estar esperando que ustedes todos estén en nuestro próximo sendero. Y recuerde que pueden escribir a esta emisora TV Bautista Online, o escribir a la hermana Cristina Guns al 6154-5352.
por favor, estemos recordando estas sagradas escrituras que quiero dejarles aquí. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto está en Judas capítulo 1, el versículo 20. Judas capítulo 1, versículo 24. Y el versículo 25 nos dice: al único y sabio Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios te bendiga. Te esperamos en nuestro próximo segmento en este programa a la misma hora. Nos veremos en nuestro próximo sendero. Dios te bendiga.